Bueno, buenas. Yo soy Valentina, por si hay alguien que me está viendo por primera vez. Y hoy la verdad es que tengo ganas de hacer una reseña de un libro que leí hace muy poco, que es El Gran Gatsby. En este video voy a hacer, lo voy a dividir en secciones para que se puedan ver lo que les interesa realmente de este video. Al principio voy a hacer una reseña sobre el libro y después voy a hablar un poco sobre la película. Sobre el libro no voy a dar tantos spoilers porque quizás hay alguien que entró a este video y, no sé, con la intención de decir, bueno, tengo ganas de leerlo ahora y no le voy a dar muchos spoilers para que puedan leerlo tranquilamente. Pero en el final, donde voy a hablar sobre una de las películas que tiene El Gran Gatsby, voy a hablar con spoilers, así que si se quieren evitar todo eso, lo miran hasta determinado punto. Bueno, si vieron algún que otro video de mi canal, quizás sepan que yo soy muy fanática de los clásicos de la literatura y El Gran Gatsby es un clásico de la literatura norteamericana. Esta edición que yo compré, que si no vieron el video sobre la noche de las librerías se los dejo, pero yo lo compré ese día. Y esta edición tiene la particularidad que al principio te hace como una introducción de quién es el autor, el contexto histórico del libro, qué pasó con este libro. Y ahí es donde yo me quiero detener un poco para no entrar tanto en la historia y no dar muchos spoilers sobre la historia. Yo soy muy fan, como dije antes, de los clásicos, pero más soy de los clásicos donde puedo ver, aunque para muchos formalistas rusos esté mal, donde pueda ver muchas cosas del autor del libro. Y este es uno de esos casos. Yo, como saben, soy fanática de Frankenstein, es mi libro favorito desde que empecé a leer con mucha más conciencia, porque encontré un montón de aspectos, y es lo que me pareció más interesante de ese libro, sobre Mary Shelley, sobre la escritora. Y acá hay un montón de aspectos de la vida de Scott y su esposa que no figura acá. Figura un poquito en la introducción de este libro, pero no figura tanto. Esta historia, por si hay alguien que no sabe de qué se trata El Gran Gatsby, justamente está narrada por Nick, que es el protagonista, es el narrador de la historia, está narrada por Nick, que es el vecino de Gatsby, que hasta más o menos un poco más adentrada en la historia, él no sabe quién es Gatsby. Y también se da cuenta que nadie sabe quién es Gatsby. O sea, él hace un montón de fiestas súper importantes que va todo el mundo, todo esto transcurre, esto es un gran paréntesis, en los años 20, donde estaba la ley seca, estaba prohibido el alcohol, y obviamente gente millonaria conseguía el alcohol igual, conseguía otro tipo de drogas igual, y lo más interesante es que no se hace mención a eso, se menciona un poquitito la ley seca y que después pasa de largo, o sea, no se le presta mucha atención a todo ese aspecto en esta historia. Y quizás también porque Scott, el autor de este libro, estaba metido en eso. Y es lo más interesante. Esta historia, El Gran Gatsby, tiene mucho de la vida de Scott y de la vida de Zelda, que es su esposa. Hace poco, en realidad cuando terminé de leer el libro, me puse a buscar reseñas para ver qué era lo que había dicho la gente y encontré un video de una chica que se centra más en Zelda y habla sobre toda esta polémica que hay sobre que Zelda escribió mucha parte de las obras de Scott y no recibe tanto crédito. Y este es uno de los casos. Hay un montón de cosas en este libro que o las dijo Zelda o las escribió Zelda en su diario íntimo, y Scott las tomó y las puso en su libro. Una de las frases más icónicas, que la voy a leer, si me lo permite, si la encuentro. Acá está hablando, para darles un contexto, Daisy, que es uno de los personajes de esta historia, que es muy importante. Y está hablando con Nick, porque ellos son primos y no se veían hace un montón, y le cuenta sobre su hija, que había tenido una hija. Entonces dice, bien, la niña tenía menos de 1 hora de nacida y no se sabía dónde estaba Tom.
Me desperté del éter con un sentimiento de completo abandono y en ese instante le pregunté a la enfermera si era niño o niña. Me contestó que niña y entonces giré la cara y me puse a llorar. Está muy bien, dije. Estoy feliz de que sea niña, pero tengo confianza en que sea boba. Lo mejor que le puede pasar a una niña en este mundo es ser una preciosa bobita. Eso es algo, en inglés claramente, que dijo Zelda cuando tuvo una hija. Son palabras, no sé si serán textuales lo que dijo Zelda, pero dijo algo similar. Y obviamente tiene mucho que ver con el contexto en el que Scott y Zelda vivían. Para ponerlos, por si no tienen idea, como yo tampoco la tenía, Zelda era una mujer hija de gente con mucha plata, muchísima plata. También tengamos en cuenta que más allá de la ley seca en Estados Unidos, la economía estaba creciendo a más no poder, entonces había mucha plata. Y Scott era todo lo contrario, era, no sé si completamente pobre, pero no pertenecía a ese grupo de gente. Y ellos se enamoran, él le propone casamiento, después pasan un montón de cosas en el medio, pero se terminan casando. Y también estaba todo este tema, era un conflicto real entre las familias y entre ellos también el tema económico. Y quizás el término bobita o tonta o no sé qué término se habrá usado en inglés porque lo leí en español, hace referencia a la inocencia, al desconocimiento, porque también era una época donde la infidelidad era lo más común. Y Daisy es una mujer que es consciente de que su marido le es infiel y no puede hacer nada. Entonces ella, cuando lo plantea de esa forma, debe hacer referencia a eso porque hubo toda una situación donde queda en evidencia lo que estaba pasando, de que Tom, que es el marido, le estaba siendo infiel y ella estaba ahí, estaba escuchando todo y... O sea, no de que... que se entienda que no era que estaba pasando en el momento, sino de que una llamada por teléfono y ella escucha todo y sabe quién es la persona que está llamando por teléfono. Entonces, quizás hace un poco de referencia a esto de que uno quizás es más feliz cuando menos sabe y menos entiende las cosas, y uno es más triste cuando es inteligente o conoce más de las cosas. Puede ser una buena interpretación de esa frase. Sin embargo, lo que a mí me pareció más interesante de este libro no es la historia en sí de quién es Gatsby, por qué tiene tanta plata Gatsby, de dónde salió Gatsby. Y Gatsby, que también uno puede decir, ¿no? El narrador, que es Nick, parece como que está un poco enamorado de Gatsby. A little bit. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención de este libro es todas las cosas que no se dicen, que o se dan por sentado o se ignoran completamente. Todo este tema, como mencioné antes, del alcohol, de las drogas, de las fiestas, como que no recibe tanta atención, no es lo principal. Como que lo principal es la fiesta y de que hay mucha gente, de que toda la gente habla y demás, y no tanto lo que hay realmente en esa fiesta. Otro aspecto que también es interesante es que en la sinopsis, por lo menos la que tengo yo, se habla de esta novela como una historia de amor y egoísmo. Y yo creo que esto a mí me costó verlo en el libro y lo pude entender un poco más viéndolo en la película. Como que quizás mucho más fácil darse cuenta de algunas cosas que uno capaz pasa por alto. Pero ¿dónde estaba ese egoísmo en la historia? Como que a mí me costaba mucho encontrar que el egoísta era Gatsby por estar enamorado de alguien. Y después me di cuenta de esto del egoísmo, que yo hice una interpretación del término egoísmo que quizás no era la más acertada. Quizás el término egoísmo acá, en esta novela, no es de
yo quiero esto para mí solo y no lo comparto, o todas cosas así, que es lo que yo interpreté de primera mano, sino más bien desde el punto de vista de lo que es el ego, de lo que es el yo, de herir el ego, no de ejercer actos egoístas, sino de que tu ego se vea lastimado. Quizás acá, un momento, un poquito spoiler, Tom es un personaje que el ego y lo que sería su hombría, por decirlo de alguna manera, se ven afectados cuando Daisy le es infiel con Gatsby. Eso es el tema del egoísmo, porque él era una persona que le era infiel a Daisy y no decía nada y estaba todo bárbaro y no hay ningún problema, pero en el momento que Daisy hace lo mismo, ahí se pone como loco, dice no puede ser lo que está pasando, tengo que matar a alguien, pero porque su ego y su hombría se vieron completamente ultrajados, o sea, él dijo, ¿cómo puede ser que a vos te guste ese tipo y no te guste más yo y que supuestamente lo hayas amado a él toda la vida y no me ames a mí? O sea, no espero que se entienda lo que estoy diciendo, sino, o sea, no del egoísmo de quiero las cosas para mí, sino del egoísmo de lo que yo soy. Espero que se entienda. Y por otro lado, la otra cara del ego es Gatsby. Gatsby, por lo menos en la novela, en ningún momento asume quién realmente es él. O por lo menos nunca lo dice. Quizás sea por vergüenza, o sea, a Nick, o sea, a Gatsby le cuesta mucho decirle a Nick de dónde salió. Su historia real. No la dice. Le cuesta mucho. Y quizás también es por, no sé, por el dolor de un pasado donde había pobreza, un dolor de ser quien soy hoy, que soy súper famoso, que todo el mundo viene a mi casa, que estoy forrado en guita, y al final todo esto que tengo lo hice de manera ilegal, o sea, vendiendo alcohol. Son todas esas cosas que quizás uno puede pasar por alto en la primera lectura. Yo igual no lo leí 2 veces, sino que me puse a reflexionar un poco sobre todo lo que había leído, porque a decir verdad es un texto que es muy confuso, porque pasan muchas cosas al mismo tiempo. Y acá voy a empezar a hablar de la película que vi. Vi la película que actúa Leonardo DiCaprio, solamente porque actuaba Leonardo DiCaprio, que es del 2013, que en Argentina está en HBO, por si hay alguien que la quiere ver, que en primer lugar, esa película ignora toda la historia de Nick con Jordan, que a decir verdad, cuando yo leí el libro, no podía no imaginarme a Michael Jordan mientras leía Jordan. Me costaba mucho imaginarme a una mujer. Eliminaron toda esa historia de amor que tiene un montón de frases hermosas y muy para pensar. Lo eliminaron porque yo entiendo que quizás hubiese sido mucho prestarle atención a eso también. Fue una película de 2 horas y media más o menos, que si tenía que agregar eso iba a ser de 3 horas la película. Y la verdad, cuando yo digo que el libro es muy confuso y que pasan muchas cosas al mismo tiempo, en la película se retrató de la misma manera. Yo creo que quizás, la verdad igual no sé por qué será, si fue intencional, si no fue intencional, ¿por qué decidieron hacer que la primera media hora, más o menos 40 minutos, haya sido tanta información a la vista? O sea, era demasiado. Fue mucha información. Había momentos que yo estaba mirando la película y estaba con esta cara, tipo... O sea, fue muy duro de ver la primera media hora. Estuve incluso con ganas de sacar la película porque dije, no, esto si va a ser así toda la película, no la quiero ver.
pero después mejora y baja un poco el ritmo. Y yo creo que también un poco tiene que ver con el ritmo del libro. El libro al principio es muy confuso, pasan un montón de cosas todo al mismo tiempo y quisieron quizás retratar eso un poco. Después, a partir de más o menos antes de llegar a la mitad del libro, baja un poco el ritmo y lo mismo pasa con la película. No es que llegó a la hora y se calmó un poco, sino que fue un poco antes. Pero mi mayor problema, más allá de todo esto con la película, es la elección de la música. Yo entiendo, 2013 estaba capaz todo este tema de la música electrónica, pero pusieron música que no tenía nada que ver con los años 20. O sea, los años 20 era Charleston. O sea, no puedes poner un tema de música electrónica, no puedes poner un tema de Lana del Rey, que ni siquiera estaba en los planes en 1920. O sea, no entendí por qué esa elección, pero bueno. Es una película que también incluso me costó mucho calificar, y es un libro que también me costó mucho calificar, porque si bien tiene un montón de cosas que me llaman la atención, como por ejemplo esto de los autores, y que se puede ver al autor reflejado en la obra, es un libro que es como que me cuesta encontrarle la gracia. O sea, sí, tiene que ver con el American Dream y demás, pero no siento que sea más que eso, y duele decirlo de un clásico de la literatura, pero es la verdad. O sea, tiene un montón de aspectos interesantes y al mismo tiempo siento que es mejor leer Frankenstein, siento que es mejor leer Un Mundo Feliz, siento que es mejor leer 1984. Quizás este libro está muy abajo en comparado con otros clásicos de la literatura que leí, por lo menos por ahora. Quizás en un futuro hago una relectura y digo, es una bomba. Pero sí, eso. De todas formas, creo que recomiendo que lean El Gran Gatsby, porque más allá de todo es un libro interesante. Son muy interesantes las contradicciones que tiene. Y yo no quise ahondar mucho en la trama, porque si ahondo mucho en la trama y alguien que lo quiere leer, es complicado, pero tiene muchas cosas muy interesantes, así que realmente recomiendo leerlo. Yo no es que esperaba mucho, como que lo empecé a leer con bajas, o sea, no con bajas expectativas, tipo, no estaba esperando nada del libro. Así que no sé, no vi otras películas así que del Gran Gatsby, pero si hay alguna que hayan visto y digan, esta es buenísima, déjenla en los comentarios que quizás en una de esas la miro. Pero nada, eso es todo por este video. En la descripción están todos los links que puedan llegar a necesitar de mis redes sociales, de mi podcast, etcétera. Está todo en la descripción. Por favor, suscríbanse. Lo necesito mucho. Y nada, volveré la semana que viene con otro video. Adiós.